Bueno, ¿qué tal chicos y chicas de Química Orgánica 1? Esta es la teoría correspondiente a la última de las espectroscopías que vamos a ver, que lleva el nombre de espectrometría de masa y es una técnica de identificación. En principio, la espectrometría de masa es una técnica de tipo microanalítica, ¿sí? Usada para cuantificar, compuestos conocidos y para obtener información característica como el peso molecular y la estructura de un analito conocido o desconocido. Microanalítica se refiere a que usa muy poca cantidad de muestras. Fíjense que las cantidades pueden ser de 1 microgramo o menos, ¿sí? Sirve para identificación de compuestos orgánicos, es decir, para decir qué compuesto o de qué compuesto se trata, y es de las pocas técnicas que sirve para determinar el peso molecular. Tiene una alta sensibilidad, o sea, podemos detectar cantidades muy bajas y además nos aporta información de tipo isotópica, que después vamos a ver bien de qué se trata. En principio, la técnica clásica de espectrometría de masa se conoce como de impacto electrónico, ¿sí? Las moléculas en esta técnica se transforman en cationes radicales, los cuales se fragmentan y dan lugar a una variedad de iones. Se llaman cationes radicales porque lo que va a ocurrir con las moléculas es que se les va a sustraer un electrón, con lo cual van a quedar con carga positiva, o sea, van a quedar como cationes, pero a la vez van a tener un electrón desapareado, lo cual los va a hacer también radicales. La espectrometría de masa se fundamenta en justamente la separación de los iones que se forman, ¿sí? Eh, según su diferente masa. En realidad, y esto lo van a ver bien los fundamentos los van a ver en física 2 o los han visto en física 2, lo que separa a los iones va a ser su relación masa sobre carga, ¿sí? Que la vamos a llamar m sobre z. Lo que pasa es que como la carga generalmente es 1, ¿sí? Em, la relación masa sobre carga se corresponde con la masa, ¿sí? Así que bueno, vamos a hablar generalmente de la masa de los fragmentos, pero en realidad técnicamente es su relación m sobre z, masa sobre carga. El patrón de fragmentación resultante, ¿sí? Así como los iones residuales que se producen, constituyen lo que se conoce como el espectro de masas. ¿M? Y todo, digamos, aparato o técnica que se llame de espectrometría de masa, en principio tiene que tener estas tres instancias. La muestra se tiene que ionizar, ¿sí? De alguna manera. O sea, hay que transformar las moléculas de la muestra en iones, si no es que ya están transformadas, ¿sí? Pero en nuestro caso van a ser moléculas neutras. Luego hay que acelerar a los iones en un campo eléctrico, ¿sí? Y separarlos según su relación masa sobre carga. Y por último hay que detectarlos y cuantificarlos esos iones, y ahí vamos a obtener lo que se llama el espectro. Estos tres pasos no son exclusivos de esta técnica del impacto electrónico, sino que de todas las espectrometrías, digamos, de todo el conjunto de técnicas que compone hoy por hoy la espectrometría de masa, ¿sí? Que hoy por hoy ya no hablamos de una técnica, sino que ya es un conjunto de técnicas. ¿Qué es el espectro de masas? ¿Sí? El espectro de masas es esto que tenemos acá, por ejemplo, es un ejemplo de un espectro de masas. Es el espectro de masas de esta cetona insaturada que está acá, ¿sí? Que sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 3 penten, 4 metil 3 penten 2 ona, si ese es el nombre, pero bueno, esta cetona da este espectro de masa, ¿sí? Por impacto electrónico. ¿Qué quiere decir? ¿Qué se registra en el espectro de masas? Bueno, en el eje horizontal tenemos el valor de m sobre z de los fragmentos o de los iones que llegan al detector, ¿sí? O sea, su valor de masa, básicamente. O sea, llegan iones de masa 29, de masa 39, de masa 43, 55, 83, 98, ¿sí? También 99, también 84. ¿Y qué se registra en el eje vertical? Bien, en principio lo que vamos a llamar la abundancia, ¿sí? O decir, la cantidad de iones de cada peso que llega al detector en un determinado momento. Es decir, de esta sustancia que está acá, ¿sí? Si este es su espectro de masa, la mayoría de los iones que llegan al detector pesan 83, ¿sí? Luego vienen los de 55, también hay muchos iones 98 y 43, ¿sí? Y menos de los otros pesos, pero es eso básicamente lo que se registra. La abundancia
en el vertical puede darse de manera absoluta o relativa. Si esto fuese abundancia absoluta, ¿sí? O intensidad absoluta, acá diría la cantidad total de iones que están llegando al detector. Y ahí van a ver números del orden de los millones, ¿sí? Quizá 10 millones, 5 millones, 1 millón de iones llegan, ¿sí? De cada tipo al detector. Y si no, lo que se hace es, esta forma es la más usual, que es poner la abundancia o intensidad relativa. ¿Qué se hace? Se agarra, se toma el ion más abundante de todos y se le pone 100% y el resto se escala, ¿sí? Bueno, eso es el espectro de masas, es un registro bidimensional en el cual tenemos un eje que es masa de los iones, en realidad su relación masa sobre carga, y en el vertical su intensidad o abundancia, que puede ser absoluta o relativa. Vamos a llamar pico base al que presenta abundancia máxima y que la define como el 100%. En este caso el pico base es el 83. Y vamos a llamar ion molecular al ion que aparece como el ion más abundante de mayor masa, ¿sí? O sea, este sería el 98 y corresponde a las moléculas que llegan al detector y que no se fragmentan, o sea, moléculas de este tipo que se ionizan y no se fragmentan, ¿sí? 98, si ustedes suman acá, para cada carbono ponen 12, ¿no? Que pesan los carbonos. Para cada hidrógeno ponen 1 y para cada oxígeno ponen 16. Si ustedes suman esto da 98. Es decir, los iones de esto sin fragmentarse pesan 98. ¿Por qué hay iones que pesan 99? Porque acá hay algunos que pesan 99. Bueno, porque algunos carbonos en vez de 12 pueden pesar 13. ¿Sí? Algún oxígeno en lugar de pesar 16 puede pesar 17 o 18. ¿Sí? Y eso va a hacer que aparezca este pico acá que se llama pico isotópico. Luego lo vamos a poner en mayor detalle esto. Ahora, ¿qué son estos picos que están acá? Porque 98 es lo que pesa esto. Bueno, si uno se pone y mira, por ejemplo, si esta molécula pierde un metilo, ¿sí? Pesa 83 en lugar de 98. ¿Sí? Si se toma este fragmento, o sea, solamente esta parte de la molécula, aparece, eso pesa 55. Si se toma solo esto, pesa 43. Y todos estos son, digamos, fragmentos de esta molécula, así que tienen estos pesos moleculares. Es decir, el espectro de masas es una especie de rompecabezas, me dice todas las piezas que componen una molécula y yo tengo que poder, en principio, armar esa molécula. Por eso sirve como técnica de identificación. ¿Cómo es el instrumento en la espectrometría de masa? Bueno, hay mucha variedad, hay muchas formas, pero todo espectrómetro de masas, no importa cuál sea su tipo, tiene estas 5 etapas por lo pronto. Tiene un sistema de introducción de muestra, ¿sí? Puede ser que uno meta una muestra con una jeringa, puede ser que haya un cromatógrafo haciendo una cromatografía antes del espectrómetro de masa, ¿sí? Pero hay un sistema para introducir la muestra. Luego hay un método de ionización que lo vamos a llamar la fuente de iones, ¿sí? Que es el lugar donde las moléculas se transforman en iones en fase gaseosa, ¿sí? Luego hay un y ahí se entra en un sistema de alto vacío, ¿sí? Todo lo que está acá adentro está en un sistema de alto vacío. Luego viene lo que se llama el analizador. El analizador es justamente el que separa los iones según su masa, ¿sí? Luego viene un detector que va a detectar los iones que llegan y por último un sistema de recolección de datos que básicamente es una computadora, ¿sí? En la cual a mí me van a mostrar el espectro en una pantalla. Si bien hoy por hoy las técnicas de espectrometría de masa son muy variadas, todas más o menos se adaptan a este esquema general. Vamos digamos, en principio a hacer una ampliación en lo que es el impacto electrónico, que es la que a nosotros nos va a interesar más porque es de las técnicas de espectrometría de masa es la que se sigue usando como identificación de compuestos. Todas las otras se usan más que nada para cuantificar, pero la de espectrometría de masa de impacto electrónico, que se llama también de 70 electronvoltios, es la técnica que se sigue usando para generar bibliotecas de compuestos y poder comparar e identificar. En principio, cuando uno tiene este tipo de ionización por impacto electrónico, la muestra ingresa, acá tenemos la muestra, ¿no? La muestra ingresa en una cámara en la cual hay, digamos, un ánodo y un cátodo,
que hacen, o que tienen un alto voltaje, y que lo que hacen es que se dé una corriente de electrones, ¿sí? Proveniente de acá hay lo que se llama un filamento catódico, que, digamos, continuamente hace como una especie de lluvia de electrones, un rayo de electrones, ¿sí? De acá a acá, lo que sería lo que ustedes vieron en la introducción a la química, un rayo catódico, ¿sí? Bien, cuando la muestra pasa por acá, la muestra choca con esos electrones y los electrones lo que hacen es transformar a la muestra en cationes, ¿sí? Esos cationes, que son en realidad cationes radicales, son acelerados por una serie de lentes. ¿Vieron que dice acá? Son lentes, bueno, no son lentes ópticos, son lentes eléctricos. O sea, lo que hacen es, tienen carga negativa, atraen a estos iones y lo que hacen es los van enfocando de manera que vayan hacia el analizador. Uno dice, pero la muestra choca con un electrón y se carga positiva. Y sí, en realidad lo que le pasa a la muestra es que un electrón choca con la molécula y lo que hace es, como este electrón tiene muy alta energía, le arranca un electrón a la molécula. O sea, un electrón más la molécula da dos electrones, o sea, dos electrones libres, y la molécula se transforma en un cation porque tiene carga positiva y radical además porque tiene un electrón desapareado. ¿Cómo se hace para separar a los iones según su masa? Porque uno dice, bueno, ya tengo la muestra, ¿sí? La muestra la ionizo. La ionizo, acá está la cámara de iones, ¿sí? Con el filamento, está escrito de otra manera, ¿no? Estos serían los electrones saliendo del filamento y yendo hacia abajo. Esta es la muestra que ingresa. Y acá la muestra se eh, ioniza, se transforma en cationes, ¿sí? Bueno, esos cationes, además de transformarse en cationes, se empiezan a fragmentar, ¿sí? Acá ya se empiezan a fragmentar y a producirse fragmentos. Y esos son acelerados por discos negativos, que lo que hacen es toman a esos cationes y los impulsan hacia acá. Y una vez que entran acá, uno lo que tiene es un imán. Los imanes, ¿sí? Puestos en la trayectoria de una carga, lo que hacen es, esto lo vieron en física 2, es ejercerle una fuerza perpendicular y desviar a la carga, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese radio de giro depende de la masa, en realidad de la relación masa-sobrecarga, ¿sí? Si el ion es muy liviano, el radio es muy chico y dobla mucho, ¿sí? Si el ion es muy pesado, cuesta más desviarlo y hace una trayectoria de este tipo, si es más hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Alterando el valor de este imán, el valor de campo magnético de este imán, uno puede seleccionar qué masa de ion quiero que llegue al detector, ¿sí? Entonces uno, alterando el campo magnético del imán, puede saber cuáles son los iones que están saliendo, ¿sí? Bueno, este es un tipo de separador que se llama sector magnético y fue el primero que se aplicó en espectrometría de masa. Pero el sector magnético hoy por hoy ya ha caído muy en desuso y prácticamente todos los analizadores de los espectrómetros de masa funcionan con cuadrupolos, ¿sí? Otra vez, esta es la fuente de iones, ¿sí? Acá se producen los iones e ingresan acá, a este sector. Bueno, estos cuatro cilindros son lo que corresponde al cuadrupolo y se llama cuadrupolo porque dos de ellos son polos positivos y dos de ellos son polos negativos, ¿sí? Pero tienen ven que acá hay un simbolito de corriente alterna acá abajo, eh, tienen una carga, un valor de carga positivo o negativo, pero además oscilante, ¿sí? Es decir, por ejemplo, los positivos, vamos a poner un ejemplo, tienen 100 voltios, bueno, en realidad oscilan entre 99 y 101 voltios, con forma sinusoidal, ¿sí? Y el negativo, que tendría menos 100 voltios, también entre menos 101 y menos 99 voltios, por decir valores totalmente alejados de la realidad, ¿sí? Solamente a efecto de que entiendan. ¿Qué pasa? La, la variación, esa variación que tiene cada uno de los cuatro polos, tiene una frecuencia particular, ¿sí? Una cantidad de veces por segundo que se alcanza el pico y si se alcanza el valle. Bueno, dependiendo de esa frecuencia que tengan, ¿sí? Que va a estar manejada por este oscilador, va a corresponder la masa de los iones que pueden atravesar el cuadrupolo y salir hacia el detector. ¿Por qué les digo? Si el ion es muy livianito, al ion lo que le pasa es que empieza a oscilar y empieza a oscilar de manera cada vez más violenta y termina chocando contra alguno de los cuatro polos y se muere ahí. O
Si el ion es muy pesado, lo que le pasa es que se empieza a desviar y se termina cayendo, digamos, indefectiblemente sobre uno de los cuatro polos. Solo los iones que tengan la masa necesaria pueden oscilar dentro de ese campo y salir inalterados, ¿sí? Dentro digamos, del otro agujero hacia el colector de iones y ser detectado. Es decir, en el cuadrupolo uno lo que hace es, alterando esta frecuencia, ¿sí? Logra que salgan iones de una determinada masa del otro lado y los puede detectar, ¿sí? Bueno, este es el, el tipo de analizador, de separador de iones más común de hoy en día, y de hecho los espectrómetros de masa pueden tener dos cuadrupolos o tres cuadrupolos, uno seguido del otro, para hacer diferentes cuestiones, ¿sí? La espectrometría de masa hoy por hoy es una técnica o un conjunto de técnicas bastante sofisticado y que tiene muchísimas variantes, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar en la ionización por impacto electrónico, ¿sí? En la ionización por impacto electrónico nosotros bombardeamos a la muestra con un haz que tiene 70 electronvoltios, ¿sí? Y la molécula se ioniza. Pero la mayoría de las moléculas de las moléculas orgánicas por lo pronto, se ioniza con 3 electronvoltios, tiene un potencial de ionización de 3 electronvoltios. Y uno diría, pero entonces, ¿por qué 70? Bueno, ahí les voy a contar. Lo que le ocurre a la molécula es que, bueno, la molécula, como habíamos dicho, choca con un electrón, el electrón le arranca un electrón y te queda entonces un catión radical. Ahora, la ruptura, esa especie que se forma, se llama ion molecular, pero los electrones del haz no solamente causan la ionización de la molécula, sino que imparten una gran cantidad de energía a este ion. Imagínense que de los 70 electronvoltios, el electrón usa 13 para sacar un electrón y los restantes 53 se los queda el catión radical y queda excitadísimo, ¿sí? Bueno, ese catión radical que queda tan excitado lo que va a hacer es empezar a fragmentarse, ¿sí? El ion molecular libera este exceso de energía disociándose en fragmentos más pequeños, o sea, el electrón le saca el electrón del haz de electrones le saca un electrón al ion molecular, a la molécula original, forma el ion molecular, que es un catión radical, y este catión radical se empieza a romper. Varios mecanismos de ruptura hay y los vamos a ver. Uno es, por ejemplo, que sea un ion y un radical, o un catión radical y una molécula neutra. De hecho, puede haber múltiples caminos y los vamos a ver con ejemplos. Antes de pasar a los ejemplos, quiero ver cuáles son los sitios, o vamos a ver cuáles son los sitios de ionización preferidos de las moléculas, ¿sí? Bueno, vamos a ir por orden. En caso de existir un heteroátomo, o sea, algo que no sea ni carbono ni hidrógeno, el sitio de ionización preferido es ese heteroátomo, o sea, un halógeno, un oxígeno, un nitrógeno, un azufre, ¿sí? Son los lugares de ionización preferidos en una molécula que los contenga. Si la molécula no tiene heteroátomos, o sea, si es un hidrocarburo, ¿sí? Y hay presentes enlaces dobles o triples, ese va a ser el sitio de ionización preferido, esos enlaces dobles o triples. Y en ausencia de todo tipo de enlaces dobles, triples y heteroátomos, o sea, en el caso de los alcanos, la ionización puede ocurrir en cualquier enlace de tipo sigma. Acá tenemos digamos, un esquema, tenemos electrones, estos electrones no enlazantes, pares libres, y pares libres, electrones pi y electrones sigma, yo voy subiendo en energía de ionización. Bueno, hacia el otro lado es la probabilidad de ionización, o sea, los electrones no enlazantes, los pares libres, al ser los de menor energía de ionización, son los que más fácilmente se ionizan, ¿sí? Así que la probabilidad de ionización es mayor. Por ejemplo, acá tenemos el formaldehído, ¿sí? Los electrones sigma tienen 16 electronvoltios del enlace carbono-oxígeno para ionizarse. Los electrones pi, 2 electronvoltios menos, 14, ¿sí? Y los electrones no enlazantes, 11 electronvoltios. O sea, estos son los más fácilmente sacables, ¿sí? Y son los que generalmente se van a salir, digamos, de la molécula para formar el catión radical. Una cuestión para tener conceptualmente, acá es todo cuestión de mecánica estadística, o sea, no es que estos nunca se salen, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, si se ionizan 1000 moléculas, ¿sí? Bueno, 995 se le van a ir los electrones estos. A 4, ¿sí? Para dar 999 se le van los electrones pi. Y una de cada 1000
¿sí? Se le van a ir los electrones sigma. Lo estoy diciendo, son números totalmente al azar y para dar el ejemplo, ¿sí? Nada más. Pero no es que los electrones sigma no se ionizan, no pueden ionizarse, no pueden extraerse. Sí, pueden, pero tienen baja probabilidad. Muy bien. Ahora, tenemos lo que se llaman los mecanismos de fragmentación, ¿sí? Que dan información estructural a partir de modelos de fragmentación. O sea, esto que vamos a ver nosotros ahora son modelos de cómo se fragmenta el ion molecular, ¿sí? Uno sabe cuánto pesan los fragmentos del ion molecular porque lo ve en el espectro, pero la cuestión es que si podemos pensar en cómo se dan esas rupturas. Y bueno, hay modelos, ¿sí? Propuestos para estas fragmentaciones y los vamos a ir viendo según los tipos de ruptura. Vamos a tener, por ejemplo, las rupturas alfa. Las rupturas alfa van a ser rupturas de tipo homolítica, o sea, un electrón para cada átomo. Generalmente en estas rupturas alfa la carga positiva no se desplaza, no se cambia de átomo, digamos, si estaba sobre un oxígeno queda sobre un oxígeno, y la fuerza que impulsa a esta ruptura alfa es el apareamiento del electrón que estaba desapareado, ¿sí? O sea, se dan como para aparear ese electrón. Luego tenemos lo que llaman las rupturas inductivas, ¿sí? Las rupturas inductivas son de tipo heterolítico, o sea, los dos electrones, un par electrónico va a irse sobre un átomo, dejando a otro. La carga positiva generalmente cambia de posición, ¿sí? Y la fuerza impulsora de esta ruptura inductiva es la producción de moléculas neutras estables y generalmente moléculas de tipo pequeño, ¿sí? O sea, se va a producir monóxido de carbono, dióxido de carbono, agua, formaldehído, ácido clorhídrico, amoníaco, ¿sí? Moléculas neutras y estables. Y tenemos por último lo que se llaman los reordenamientos de hidrógeno o reordenamientos de McLafferty, en los cuales se reordenan átomos de hidrógeno a partir de estructuras de anillo de 6 miembros, ¿sí? A partir del ciclo radical, del sitio radical. Todas estas rupturas que yo les estoy comentando, esto es una introducción, ¿sí? O sea, como para tener en cuenta que hay rupturas alfa, inductivas y reordenamientos de hidrógeno. Ahora lo vamos a ver con ejemplos y se los voy a ir contando de a uno. Por ejemplo, vamos a empezar con el espectro de masa de esta cetona, ¿sí? Esto es una cetona que es la 5-metildohexanona, ¿sí? Y tiene un montón de picos, pero yo me voy a detener en estos: 43, 58, 71, 99, 114 y 15, ¿sí? Después hay otros picos más, pero yo me voy a detener en estos. Y voy a intentar explicarlos, ¿sí? Se los voy a comentar ahora, a partir de mecanismos de fragmentación de estos que venimos, digamos, de estos que acabamos de comentar, ¿sí? A partir de rupturas alfa inductivas y reordenamientos de hidrógeno. Así que vamos a ver cómo podemos hacer con estos para explicar estos picos a continuación. Muy bien, vamos a empezar con el análisis del espectro de masas de esta cetona que tenemos acá, que es la que recién les mostré el espectro, ¿sí? Yo acá tengo listados los picos más importantes o los picos que vamos a intentar explicar, que son 114, 99, 71, 58, 43 y 15. 43 yo le marqué acá, es el pico base, ¿sí? Porque es el más intenso, el más alto del espectro. 114, vamos a ver ahora, es el ion molecular. Nosotros acá tenemos el compuesto inicial, ¿sí? Que es este que está acá. Y así como está, y esto es importante entenderlo desde un primer momento, el equipo no lo detecta. El equipo detecta cationes, ¿sí? O aniones. Hay equipos de espectrómetros de masa que... Pero en todo caso detecta siempre iones. No detecta cosas neutras o especies neutras. Entonces yo lo primero que voy a hacer es ionizarlo. Dijimos, si hay un heteroátomo, el lugar de ionización preferido es ese heteroátomo. Entonces, los pares libres de ese heteroátomo. Entonces, de los electrones libres que tiene el oxígeno de los dos pares, lo que va a ocurrir es que yo no voy a escribir, pero habría que escribir la reacción, ¿no? Esto más un electrón da 2 electrones más esto que voy a escribir yo ahora. Yo lo que voy a hacer es directamente le voy a volar un electrón, ¿sí? Cuando yo saco ese electrón, este oxígeno queda positivo, tiene un electrón de menos, y a la vez queda radical, porque queda un electrón desapareado. Y esto es lo que llamamos el ion molecular, ¿sí? O sea, si esta especie llega al detector sin fragmentarse, el detector lo va a detectar
¿Y en qué valor va a aparecer? Yo voy a anotar acá M sobre Z. Y lo que vamos a hacer es sumar para cada carbono 12, para cada hidrógeno 1 y para cada oxígeno 16, como solemos hacer, ¿sí? Pero acá no vamos a hacer, por ejemplo, vieron que el carbono es 12,01 en la tabla periódica. No, acá vamos a hacer 12. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que los carbonos son todos 12 y que los hidrógenos son todos 1 y que el oxígeno es 16. Dentro de un ratito vamos a ver qué pasa si acá tengo otros isótopos, pero por ahora vamos a suponer que son los isótopos enteros más livianos. Bueno, ¿cuánto suma esto? Por ejemplo, un CH3 suma 15, ¿sí? Un CO suma 12 y 16, 28. Bueno, cada CH2 suma 14, cada CH suma 13. Sumen esto y van a ver que esto da 114. Y esto ya, yo voy a ir poniendo un tilde. Esto ya nos indica que nosotros ese ion ya lo tenemos y bueno, no es muy sorprendente, ¿sí? Ese pico, el de 114, corresponde a todos los que llegan al detector sin ningún tipo de fragmentación. Bueno, esto está ionizado. Entonces, lo que vamos a hacer es, en principio, suponer que se da una ruptura de tipo alfa, ¿sí? ¿Qué es una ruptura alfa? Como dijimos, la alfa es una ruptura de tipo homolítica, o sea, hay un enlace que se rompe dejando un electrón para cada uno. ¿Qué enlace? Bueno, fíjense, acá está la carga, ¿no? Y el radical. Bueno, este enlace no, este se llama el enlace ipso a la carga o al radical. El enlace ipso no, el siguiente, el enlace alfa, se llama así. ¿Quién es el enlace alfa a estas cargas? O este enlace o este enlace. Por eso hay dos opciones de ruptura. Vamos a suponer vamos a suponer que el que se rompe, bueno, no es este enlace, sino este. Vamos a suponer que este enlace se rompe homolíticamente. Yo voy a anotar los dos electrones, ¿sí? Bien, supongamos que ese enlace se rompe homolíticamente, así se rompe, ¿sí? ¿Qué pasa? Este electrón, y yo voy a hacer este símbolo, esa media flecha, ¿sí? Porque la media flecha indica el movimiento de un electrón, se va a parear con este electrón que está acá, ¿sí? Y esa es la fuerza de la unión alfa, de la ruptura alfa. La ruptura alfa se da para aparear el electrón que estaba desapareado. Entonces, ¿qué me quedan como productos? A ver, en principio me queda C, triple O, ¿sí? ¿Quién tiene la carga? La sigue teniendo el oxígeno. Si uno mira acá, este oxígeno es como si tuviera 5 electrones en su último nivel. El oxígeno tiene 4 enlaces, así que es neutro. El que es positivo es ese oxígeno. Y es lo que habíamos dicho recién. Cuando se da la ruptura alfa, la carga no se mueve del lugar. Bien, más, ¿qué me queda? ¿Qué es todo el resto? CH2, CH2, CH, CH3, CH3. Pero este CH2 quedó con un electrón desapareado, quedó radical. ¿Sí? Bien, el equipo no lo detecta, no lo ve. El que ve es este. ¿Y qué M sobre Z tiene esto? Bueno, el CH3 pesa 15. 15 más 28 del CO, 15 más 28, 43. Ah, bien, tenemos explicada la aparición o el ion molecular, digamos, ¿no? Ese ion tan intenso corresponde a esta ruptura que está acá. ¿Sí? Bien, podríamos haber planteado otra alfa distinta, por ejemplo, podría uno haber roto este otro enlace, recuerden, no se rompe este enlace, sino el siguiente, y el siguiente para algún lado. Yo lo voy a hacer en rojo, ¿sí? Imaginen que el enlace que se rompe es este que está acá, ¿sí? Si el que se rompe es este enlace que está acá, entonces viene este electrón acá para aparearse con el de arriba. Ahora sigan las líneas rojas, ¿sí? No sé si se ve muy roja en el video, pero bueno, estoy rompiendo este enlace. Cuando yo lo rompo homolíticamente porque es una ruptura alfa. Yo voy a poner acá una alfa en rojo, ¿sí? ¿Y qué obtengo? Si yo rompo este enlace, obtengo un CH3, que ¿cómo me queda? Radical, ¿sí? Y me queda un C, o triple, porque yo traje un electrón y se aparearon. El oxígeno sigue quedando positivo, ¿sí? Y me queda CH2, CH2,
CH, CH3, CH3. ¿Sí? ¿Cuánto pesa este ion? Bueno, esto ustedes vayan haciendo las cuentas, ¿sí? Yo voy a ir sumando. Fíjense que uno suma, yo en general también podrían decir carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, 12 por 6, más el oxígeno pesa 16, más hidrógeno tenés 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? Esto da 99. También lo podés pensar de otra manera, esto pesaba 114, ¿y qué se le salió? ¿Qué se le perdió? Un metilo, que pesa 15, 12 más 3, 15. Así que 114 menos 15 es 99. Anyway, tenemos, de la manera que lo hagan, el ion 99 es explicable en términos de estas rupturas. ¿Sí? Y en el caso de una acetona ya no hay más opciones, ¿sí? Si la acetona llega a ser simétrica, de los dos lados da lo mismo, pero si la acetona es asimétrica, tenemos alfa para un lado y alfa para el otro, ¿sí? Bien. La alfa suele ser la primera que uno ensaya en este tipo de compuestos, ¿sí? O sea, nosotros vamos a ver digamos, una cantidad de compuestos bastante sencilla en orgánica 1, si después algún día hacen licenciatura en química, en determinación de estructuras, que es otra materia que van a tener, o si hacen un curso de espectrometría de masa, pueden llegar a ver otras más complejas, pero bueno, por ahora nos quedamos con los fundamentos, ¿sí? Bien, fíjense que acá ya tenemos explicados varios picos del espectro, ¿sí? Bien, una vez que se formaron estos iones ya tienen todos sus electrones apareados, ¿sí? O sea, estos ya tienen sus electrones apareados. Entonces ya rupturas alfa no puede haber. Lo que sí puede empezar a haber ahora son rupturas de tipo inductiva, que son las que nos quedan. ¿Qué es la ruptura inductiva? La acabábamos de ver. Fíjense que yo arriba de las flechas voy a poner el tipo de ruptura que se da. ¿Sí? Bien, la ruptura inductiva es una ruptura heterolítica, o sea, un par de electrones se va todo sobre un átomo. Y por lo general, lo que decíamos es que se generan, bueno, por lo general no, se generan siempre en una inductiva fragmentos neutros y estables, y esa es la potencia, lo que le da la fuerza a la ruptura. Por ejemplo, yo se los cuento acá. Este tipo de ion lo que va a hacer es, este par que está acá, me lo voy a llevar sobre esto. O sea, todo este par se lo lleva el CO. ¿Y qué se forma? Monóxido de carbono, una molécula súper estable y encima chiquita, neutra, todo lo que se le pide. ¿Sí? Bien. Y me queda el CH3. ¿Quién tiene la carga ahora? La carga la tiene el CH3 porque yo le saqué un par de electrones, así que el que quedó catión, alguno tiene que ser catión porque esto era positivo y bueno, si esto es neutro, este quedó positivo, ¿sí? Bien. ¿Qué M sobre Z tiene un CH3? 15, 12 más 3, 15, así que este ya lo tengo explicado. ¿Qué le pasa a esto? A ver, vamos a ver. Si yo le hago una inductiva. Y va a ser parecida, porque fíjense que le queda un CO en una punta, si yo el par. Fíjense que la flecha que yo hago es una flecha completa, con dos puntas, ¿sí? No como esta flecha que era como un anzuelito, con una sola punta, porque acá estoy moviendo dos electrones, el par completo. Así que esto me queda CO más CH2, CH2, CH, CH3, CH3. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto pesa este ion? A ver, este ion pesa. El CH2 pesa 14. 14 más 14 más 13 más 15 por 2, 30. 71. ¿Lo tenemos al 71? Sí, está acá. ¿Sí? Así que bueno, este tipo de fragmentaciones explican bastantes picos. De hecho, fíjense que tenemos casi todos los picos grandes que habíamos marcado, los tenemos todos explicados. Falta el 58 nomás, que ahora vamos a charlar de eso, ¿sí? ¿Cómo puede seguir esto? Porque las inductivas, luego que se da una inductiva, se puede dar otra inductiva y otra, sobre todo si la molécula sigue, o si el catión sigue siendo grande. Por ejemplo, una inductiva que se puede dar acá, y yo se las cuento, es que se rompa este par y venga acá y forme CH2, CH2, etileno, también digamos, una molécula que se suele formar. ¿Y qué me queda? CH, CH3, CH3. El catión es este es el que ve el equipo. ¿Y cuánto pesa esto? 15 más 15, 30 más 13, 43. O sea, también aportaría
al ion molecular, porque este ion pesa igual a este, y ese es un problema que tiene la espectrometría de masa, por lo menos las más sencillas, es que hay iones que pesan lo mismo y uno no los puede distinguir de primera. ¿Sí? Bien, nos queda el 58 y una cuestión interesante tener en claro. Fíjense que todos los picos que se dan de ruptura, que se dieron, son todos de tipo impar. Y eso tiene que ver con que la masa inicial es par. Vamos a poner una serie de reglas. Toda molécula que no tenga nitrógeno, ¿sí?, tiene peso molecular par. ¿Sí? Bien. Si la molécula tiene una cantidad de nitrógenos impares, por ejemplo, un nitrógeno, 3 nitrógenos, 5 nitrógenos, va a ser impar el peso molecular. Bien. Si tiene una cantidad par de nitrógenos, 2 nitrógenos o 4, el peso vuelve a ser par. Pero por lo pronto vamos a tener en claro la primera regla. Si no tengo nitrógeno, la molécula tiene peso molecular de tipo par. Bien. Segundo, todos los iones que salgan de rupturas normales, vamos a decir así, inductivas, alfa, van a ser todos impares. Y si observamos un pico par, ese pico viene de un reordenamiento de hidrógeno. ¿Sí? Entonces yo voy a volver, o sea, el pico 58 acá viene de un reordenamiento de hidrógeno. ¿Sí? Bien, yo voy a volver acá y lo que voy a hacer es, hay un reordenamiento que se llama reordenamiento de McLafferty. ¿Sí? El reordenamiento de McLafferty es... Hay muchos reordenamientos, ¿sí? Pero el de McLafferty fue el primer reordenamiento que explicó una serie de picos pares que no se podían explicar de otra manera. Los explicó el reordenamiento de McLafferty. El mismo McLafferty los explicó, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer esto. En principio yo voy a volver a escribir la molécula en su forma original, pero ionizada. ¿Sí? Bien. ¿Ven que acá está el sitio radical? Ahí está el oxígeno, ¿sí? Lo tiene el oxígeno, el radical. Bueno, tengo que ir de enlace en enlace y ver si de alguna manera puedo llegar a tener un hidrógeno a 6 átomos de este que está acá. O sea, si él es el número 1 y este carbono es el número 2, bueno, si yo voy contando 1, 2, 3, 4, en la posición 6 tiene que haber un hidrógeno. Si está ese hidrógeno, se va a poder dar el reordenamiento. Porque se llama un reordenamiento de 6 miembros. Si no está ese hidrógeno, en teoría el reordenamiento no se da. Fíjense que para este lado, si yo cuento, este carbono es el 2, este carbono sería el 3 y el hidrógeno estaría en posición 4. O sea, para este lado no se puede. Pero para este lado yo tengo 2. Este carbono es el número 3. Este carbono es número 4. Este carbono es número 5. Y este hidrogenito que está acá, que yo ahora lo voy a escribir separado, está en posición número 6. Bien, ¿qué quiere decir esto? O sea, recordemos entonces, el oxígeno es el 1, si yo voy contando 2, 3, 4, 5, 6, ese hidrógeno que está ahí, ese hidrógeno puede reordenarse, ¿sí?, sobre aquel átomo de oxígeno. ¿Y por qué? Uno dice, ¿por qué 6? Bueno, porque lo que se va a formar es un anillo de 6 miembros como estado de transición. Yo se los escribo de otra manera, a ver si me ubican mejor así. Imagínense que esto... Ahí está. Esto así, ¿sí? Es la misma molécula, pero yo la voy a dibujar de otra manera. A ver, CH2, CH2, este sería el carbono número 4, este es el carbono número 5, ¿no? Yo la puedo dibujar así. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que este hidrógeno que está en posición 6, acuérdense que los anillos de 6 son los que no tienen tensión. O sea, yo no tengo que tensionar esta estructura para que se conforme así. Se conforma naturalmente. O sea, este hidrógeno le está pasando, le está haciendo el ole continuamente a este oxígeno. Está lejos en la estructura, pero geométricamente está muy cerca, si quiere. ¿Sí? Y sin fuerza. O sea, por ejemplo, este hidrógeno que está acá no se puede acercar a este oxígeno porque para acercarse tiene que hacer fuerza. ¿Sí? Tiene que tensarse. En cambio, este hidrógeno no, está relajadito, ahí está al lado. Entonces, ¿en qué consiste el reordenamiento de hidrógeno? Consiste en que se rompe este enlace, ¿sí? Yo marco los dos electrones como para recordar. Y la ruptura es homolítica. Este electrón viene para acá y el electrón desapareado del oxígeno viene para ahí.
¿Qué es lo que sucede? Se forma un enlace OH. ¿Sí? El oxígeno sigue estando cargado positivo. La carga no se mueve de lugar porque el oxígeno sigue teniendo un electrón de menos de los que tendría que tener. Pero esto me queda CH2, CH2, C, CH3, CH3 y el radical me queda acá. ¿Sí? Esto tenía un M sobre Z de 114 y esto que está acá tiene un M sobre Z de 114 porque lo único que le sucedió a este ion es que se reordenó. ¿Sí? O sea, los dos, cuando detecta uno, detecta al otro el equipo. No va a hacer distinción entre estos dos porque su peso es idéntico. Lo único que hizo fue correrse del lugar. Pero este ion que está acá se puede fragmentar de manera distinta a este. Entonces vamos a ver cómo se fragmentaría. Bueno, yo ahora le voy a hacer una ruptura de tipo alfa. Y miren cómo la voy a hacer. Acá está el radical. No se rompe este enlace, se rompe el siguiente. ¿Sí? ¿Cómo se rompe? Homolíticamente un electrón viene para acá y se aparea con este. ¿Qué me queda como producto? Me queda CH3, CH3, enlace doble, CH2. Acá el enlace me queda doble porque había uno y se apareó otro. Y la otra parte de la molécula queda así. ¿No? Este CH2 queda con un radical, este oxígeno queda con carga positiva. Y esto tiene un M sobre Z que es de 15 más 28 más 14 más 1, créanme, 58, que es este que está acá. ¿Sí? Así que cuando veamos para una molécula de masa par, y sobre todo sin nitrógeno, ¿sí? Si hay nitrógeno, las reglas Z que estoy diciendo no vale ninguna, pero en ausencia de nitrógeno, tengo un ion molecular par, y todo lo que sea par va a venir de un reordenamiento, así que hay que estar atenti ahí. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Hacemos un ejemplo más ahora. Este tipo de fragmentaciones que vimos recién son típicas de cualquier compuesto carbonílico, aldehído y cetona, ¿sí? O sea, yo recuerdo un poco lo que estaba escrito acá. Rupturas alfa, luego inductivas, perdiendo monóxido de carbono. ¿Sí? Eso es un clásico de los compuestos carbonílicos, ¿sí? Perder en las inductivas monóxido de carbono. Seguimos con un ejemplo de otra familia. Bien, pasamos ahora al espectro de masa de este compuesto que es benzoato de propilo. ¿Sí? Lo tenemos acá el espectro de masa. Fijémonos que los picos son 164, este es el ion molecular, el pico base es 105 y hay picos a 135, 122, 106, 87, 77 y 43 que pueden ser explicados con las vías de fragmentación que acabamos de nombrar. ¿Sí? Fíjense que el compuesto tiene peso molecular par, si no tiene nitrógeno, que era lo que habíamos, digamos, no sé si lo habíamos dicho recién, pero si no lo digo de vuelta, los compuestos que no tienen nitrógeno siempre tienen peso molecular par. Y sus iones son prácticamente todos impares, excepto los que aparezcan con masa molecular par, que corresponden a iones de reordenamiento. Así que nosotros acá tenemos muchos iones y estos dos, 106 y 122, corresponden a reacciones de reordenamiento, así que lo vamos a tener que explicar a partir de ahí. Vamos. Bueno, seguimos entonces con esta segunda molécula, benzoato de propilo. ¿Sí? Los iones, o los picos más importantes de su espectro de masa son 164, es el más alto, claramente debe ser, ahora sumamos, pero debe ser el ion molecular. Luego hay varios picos, 105 es el pico base, ¿sí? Hay dos picos pares acá, 122 y 106, así que atención que esos deben ser de reordenamiento. Bueno, vamos a ver qué podemos sacar, ¿sí? En principio yo voy a ionizar. Tengo dos heteroátomos, dos oxígenos. ¿Dónde ionizo? Bueno, voy a ionizar dos veces. Una vez en un oxígeno, otra vez en el otro, ¿sí? Bien, supongamos que yo ionizo el oxígeno del enlace doble. Le saco un electrón, le pongo carga positiva. Ahí adquiere M sobre Z. ¿Sí? Esta molécula tiene, a ver, carbonos tiene, ya les digo, yo con la calculadora encima, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos son 120. 2 oxígenos son 32. E hidrógenos tiene 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 164. Perfecto, que es el ion molecular. O sea, esto cuando se ioniza da 160, un ion de 164. Hago esta cuenta medio pavota, porque uno diría, pero ¿para qué haces la cuenta? No, pues les cuento por qué. Porque hay sustancias
que tienen un ion molecular muy bajito y no se ve, y uno se cree que el último ion es el ion molecular y no lo es, ¿sí? Por ahí es un ion que está más allá y que es bajito y que el equipo no lo vio. Por las dudas siempre sumen. Bien, entonces empezamos con las rupturas alfa. ¿Sí? Esto yo lo voy a hacer en partecitas. A ver, no se rompe este enlace, se rompe el siguiente, se rompe homolíticamente. ¿Sí? Entonces viene un electrón y se aparea con este. Me queda un enlace triple con oxígeno, recuerden, y la carga positiva queda sobre el oxígeno. Así que me queda este ion, ¿sí? Más O, CH2, CH2, CH3, este es el radical y el equipo no lo ve, el equipo ve a este. M sobre Z tiene 6 carbonos, ¿sí? 12 por 6 más 5, los 5 hidrógenos. Esto, o sea, el ion fenilo, pese a ustedes, está bueno porque por ahí, después de hacer 4, 5, 6 espectros de masa, se van a ir acordando pesos de fragmentos enteros. Por ejemplo, un fenilo pesa 77. Si yo a 77 le sumo 28 del carbonilo del CO, esto da 105, que es el ion molecular. Buenísimo. ¿Sí? Ya está, perdón, el pico base. Ya tenemos el pico base explicado, que es fundamental. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa después con esto? Bueno, va a sufrir una ruptura inductiva. ¿Cómo es la inductiva? Como recién, como vimos para la acetona anterior, este par todo sobre esto se forma monóxido de carbono y se queda la carga positiva sobre el anillo. Fíjense que este anillo tiene 1, 2, 3, 4, 5 hidrógenos, pero en este lugar no tiene nada, tiene una carga positiva. ¿Qué M sobre Z tiene esto? 77, que son los 12 carbonos, son 72 más 5, 77. Si no me creen, chicos, siempre tienen la posibilidad de hacer la cuenta. Bien. Entonces es CO, lo voy a poner así, perdón. CO más esto, ¿sí? Van a ver que usualmente cuando uno hace las fragmentaciones, suele olvidar a los radicales y a los fragmentos neutros, porque como el equipo no los ve, entonces directamente uno no los pone, o los pones acá, por ejemplo, podés poner CO, como que se va CO, ¿sí? Hay muchas maneras de hacerlo que quedan lindas, porque a nosotros lo que nos interesa son los que tienen carga. Bien, ¿qué pasa si yo hubiera hecho la alfa para el otro lado? O sea, perdón, borro acá, total ustedes siempre tienen la posibilidad de rebobinar. Rebobinar, qué verbo viejo que usé. Imagínense que no se rompe este enlace, sino este, o sea, la otra alfa sería esto, ¿sí? Viene este electrón acá y se aparea con este. ¿Y qué me queda? Me queda un fenilo radical, ¿sí? Porque el fenilo queda radical, con un electrón desapareado, y esto. ¿Sí? Esto tiene un M sobre Z de, ya les digo, el propilo pesa 43, todo junto, más un oxígeno 16, más el otro oxígeno 16, más 12, 87. Pesa este ion. Y está. Si el ion no llega a estar en la lista, no se hagan problema. Ustedes sigan fragmentando, porque muchas veces pasa que un ion tiene poca abundancia y no se observa en el espectro, o se observa muy bajito y uno ni lo miró o lo pasó por arriba, ¿sí? Pero por las dudas siempre vayan chequeando a ver qué iones ya vamos explicando, ¿sí? Bien. ¿Qué suele pasar con este tipo de iones? Y esto va a ser típico para los ésteres, los ácidos carboxílicos, todos los que tengan COO. Llegado a este punto que uno dice, bueno, la alfa, acuérdense de poner acá alfa. La alfa ya estuvo, viene la inductiva. ¿Qué puede perder esto que está acá? Uno dice, bueno, puede perder monóxido de carbono, ¿sí? Y si uno le hace perder monóxido de carbono, te queda un ion que pesa 59, que no está acá entre estos iones, ¿sí? No suele perder monóxido de carbono. ¿Qué suele perder esto? ¿Qué puede perder neutro estable? Dióxido de carbono. O sea, que este enlace de acá haga chungui, lleve 2 electrones para allá, se distribuyan ahí en esa molécula y dé dióxido de carbono, que es súper estable, ¿sí? Y me queda más CH2, CH2, CH3, ¿sí? ¿Cuánto pesa este ion, que es el ion propilo?
43. 14 más 14 más 15 es 43. Así que el 43 también está explicado. ¿Sí? Bien. Yo todavía no voy a considerar los reordenamientos, los voy a considerar al final. ¿Sí? Bien. Primera cuestión. Esto fue todo ionizando el oxígeno de arriba. Todavía, además de los de reordenamiento, me queda este 135, que no se explicó con estas rupturas. Pero recuerden que un éster tiene otro oxígeno allá. Entonces puede ionizarse en el otro oxígeno. A ver. ¿Cómo sería esto? Bien, a ver, ¿cómo sería? Sería... Perdón la chanchada que estoy haciendo, ¿eh? Que de los dos pares electrónicos, ahora yo voy a mirar el otro oxígeno, ¿sí? En el espectrómetro, en la fuente de iones, se va un electrón. Y queda un electrón desapareado, ¿sí? ¿Qué enlace se rompe? Se rompe un enlace de tipo alfa. Entonces, yo puedo tener que no se rompa este enlace, sino este. Esa es una opción. A esto le pueden poner, esto hagan como ustedes quieran, le pueden poner alfa 1, alfa en rojo, alfa en azul, en violeta, en el color que quieran, o lo pueden hacer 8 veces, cada una con su propia ruptura, como ustedes tengan ganas. Lo importante es que sean claros, ¿sí? Nosotros lo que le vamos a pedir siempre es que nos expliquen de dónde vienen los picos. Bien, entonces, ¿cómo va a ser esta ruptura? Los electrones esos se van a romper, los electrones esos se van a quedar cada uno con su... pedazo, digamos, porque la ruptura es homolítica, y este electrón viene acá y se aparea, lo voy a escribir al revés, se aparea con este. Entonces te queda O doble C doble O CH2 CH2 CH3. ¿Sí? El positivo es este oxígeno, porque como la ruptura fue alfa, recuerden que en las alfa la carga no se mueve. ¿Cuánto pesa esto? Y teníamos uno parecido acá. Este pesa 87. ¿Sí? Y de hecho ya está el pico explicado, porque este pico y el pico que estaba escrito acá, que tenía un CO también, es el mismo ion. Son dos estructuras resonantes del mismo ion, ¿sí? Así que no hay diferencia entre ellos, y de hecho esto después da una inductiva acá, ¿sí? Que termina dando un M sobre Z de 43, que es el ion propilo. ¿Sí? Bien, esta ruptura alfa entonces no nos llevó a nada nuevo. Vamos a ver qué pasa con la otra ruptura alfa, o sea, si yo tengo... Perdón, lo voy a escribir de vuelta porque ya estoy haciendo una chanchada acá. Yo tengo así, ¿no? Ahí. CH2, CH2, CH3. Y se me ionizó este oxígeno ahora. ¿Sí? Yo ya hice esta ruptura alfa, vamos a hacer la otra. No se rompe este enlace, sino este. ¿Sí? Estos dos electrones se separan homolíticamente. Entonces, ¿qué me da? Me da un ion que es CO. A ver. Este electrón viene para acá y se aparea con este electrón. ¿Qué me da? Enlace doble, porque se forma un enlace nuevo, CH2. ¿Quién tiene la carga positiva? Este oxígeno, ¿sí? Más, me queda CH2, CH3, esto que está acá, y me queda radical, esto el equipo no lo ve, y esto que quedó acá tiene un M sobre Z de, a ver, sumemos, 77 pesa el anillo, ¿no? Más 28 el CO, más 16 el oxígeno, más 14 esto de acá, 135, que es este ion que tenemos acá. Buenísimo. Entonces uno dice, bueno, ya expliqué bastante. De hecho, esto después va a sufrir una ruptura inductiva en la cual este enlace viene para acá y te deja neutro. Yo hago la flecha, no, o sea, después el par electrónico este va donde tenga que ir. Por ejemplo, en este caso se va a ubicar sobre el oxígeno, porque es al que le falta la carga, pero en definitiva lo que a vos te queda es neutro esto, formaldehído, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Bien, ¿y qué me queda? Con carga positiva, porque
me queda esto. Y esto pesa 105. Y este también ya lo habíamos hecho. De hecho es una estructura resonante del otro del 105 que habíamos puesto acá arriba. Sí, es este mismo. De hecho este luego sufre la inductiva y te da el 77. Así que nada nuevo. Los únicos que nos quedan explicar son 122 y 106. Los picos de reordenamiento. ¿Sí? Entonces vamos a explicarlos. Bien. A ver. Yo tengo la molécula inicial que es esta, ¿no? Así. Bueno, yo voy a ionizar a este oxígeno y vamos a contar a ver si hay un hidrógeno en posición 6. Si este es el número 1, este es el número 2, 3, 4, este carbono es el número 5, ¿sí? Y los hidrógenos que están unidos a él son los que están en posición número 6. ¿Sí? Fíjense que es 3, 4, 5, 6. Así que estos hidrógenos, este que está acá o este que está acá, cualquiera de los dos, pueden reordenarse sobre aquel oxígeno. Yo recién vieron que hice el ciclo. Si ustedes quieren, háganlo cada vez. Yo directamente hago, yo pongo acá, hoy me olvidé de ponerlo, pero pónganlo, reordenamiento de hidrógeno, R minúscula, H mayúscula, ¿sí? Y yo voy a poner directamente lo que da cuando se reordena, ¿sí? ¿Qué es lo que da cuando se reordena? Este hidrógeno que está acá se rompe el enlace homolíticamente y él viene y se une a este oxígeno. ¿Sí? Este oxígeno sigue estando cargado positivo, este que está acá. ¿Sí? Y te queda O, CH2, CH, CH3. ¿Mm? Bien, el CH es el que quedó acá. Y este hidrógeno, este carbono quedó radical. Este ion tenía un M sobre Z, yo esto lo recuerdo siempre, de 164, y este tiene un M sobre Z de 164. O sea, yo esto no lo veo, lo veo superpuesto con esto, pero lo que sí voy a ver son los fragmentos de este. Y ahora vamos a hacer una ruptura alfa. Miren cómo la hago, no se rompe este enlace, se rompe este. Viene un electrón de cada uno y te queda como fragmento neutro propeno, ¿sí? Y como fragmento cargado te queda esto, ¿sí? Y esto tiene un M sobre Z, si lo suman es 77 más 44 más 1, 122. Y es este pico que está acá de reordenamiento, ¿sí? Bien. ¿Hay alguna otra posibilidad de reordenamiento de este oxígeno? Y no, porque si uno mira, no, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, acá en el 6 hay un carbono no se reordena ni no se conoce el ordenamiento de carbono, por lo menos en espectrometría de masa, y este hidrógeno va a dar el mismo producto que este, no hay diferencia, ¿sí? Ahora, si se ioniza este oxígeno, y uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, no hay manera de hacer 6 para un ciclo, ¿sí? El reordenamiento tiene que estar dado por la ionización sobre el anillo aromático. Y esta es la primera vez que lo vemos, pero además de los heteroátomos, dijimos que cuando no se ionizan los heteroátomos se pueden ionizar los enlaces pi. Enlaces dobles, anillos aromáticos se pueden ionizar. Entonces, yo lo que voy a hacer es justamente ionizar, ¿sí?, al anillo aromático. ¿Cómo lo voy a ionizar al anillo aromático? Fíjense, yo voy a tomar un par electrónico, este que está acá, y le voy a volar un electrón. Entonces, ¿qué te queda? Te queda un radical y una carga positiva, ¿sí? Si yo voy contando desde el radical, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los hidrógenos del CH2, estos hidrógenos, están en posición número 6 con respecto a este radical. Y se pueden reordenar. De hecho, se los muestro a ver un poquito más geométricamente. ¿No? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien. Este de acá
recuerden que ya tiene un hidrógeno y yo ahora lo voy a escribir explícitamente, ¿sí? ¿Cómo se da este reordenamiento? Bueno, lo que ocurre es, este enlace que está acá se rompe y este electrón que está acá viene a unirse con este. ¿Qué te da esto como producto? Este hidrógeno es el que ya estaba. Acá se forma un enlace con este hidrógeno. Y a vos esto te queda así. Este carbono queda radicalario, porque se rompió homolíticamente el enlace, ¿sí? Y este enlace te queda acá, este te queda acá y la carga acá. Esto pesa lo mismo que esto y no voy a hacer la cuenta, 164, ¿sí? Pero cuando esto sufre una ruptura de tipo alfa, no se rompe este enlace, sino el siguiente, ¿sí? ¿Qué nos queda como producto? Bueno, de este lado, de la parte de acá, propanal, propionaldehído, ¿sí? Y de la otra parte, te queda esto, ¿sí? Este ion tiene, a ver, hagamos la cuenta, 6 carbonos, perdón, 7 carbonos, 12 por 7, ¿sí? Los 6 carbonos en el anillo más este, más 16. Más hidrógenos tiene 1, 2, 3, 4 y acá tiene 5, 6, así que 106, que es este que está acá, ¿sí? Bueno, yo les voy mostrando, ustedes me van a decir, ay, pero yo me tengo que acordar de tranquilidad, ¿sí? Primero yo les voy mostrando ejemplos y en la medida en que ustedes vayan haciendo, van a ver que estas ideas se les ocurren solas porque ya las han visto, ¿sí? No es que yo nací sabiendo esto ni nadie, ¿eh? O sea, estas son propuestas de cómo ocurren, ¿sí? Estas fragmentaciones. Esto es típico, o sea, o estas rupturas son típicas de cualquier éster. Yo ahora les voy a mostrar que otras familias, ¿sí? Por ejemplo, ahora viene, vamos a ver ahora un éter. Seguimos.